hice un amarre a una hermosa mujer. Mi nombre es Carlos, tengo 38 años y actualmente vivo en el extranjero. Hace muchos años, cuando tenía 19 años, vivía en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Desde muy joven, empecé a solventar mis gastos económicamente. Mi madre y mis hermanos vivían en una de las comunidades del cantón Nabón, perteneciente a la provincia de La Suay. En aquellos años, yo trabajaba en una cadena de tiendas de línea blanca. Mis días y horarios eran de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los fines de semana solía salir a caminar con mis amigos por la ciudad o, a veces, iba a pasar tiempo con mi madre y mis hermanos en Nabón. Sin embargo, no todos los fines de semana tenía esa libertad. La verdad es que los dueños de la tienda se aprovechaban de mí, pidiéndome que realizara actividades que no tenían nada que ver con mi trabajo. Esto no era conveniente para mí, ya que mi contrato establecía que debía trabajar únicamente de lunes a viernes y además me pagaban un salario mínimo en aquellos tiempos. En ese entonces tuve problemas y me despidieron del empleo. Perdí el esfuerzo de muchos años y no recibí ninguna liquidación. En esos días yo rentaba un pequeño departamento y tenía gastos pendientes, por lo que comencé a preocuparme mucho, tratando de encontrar la manera de solventar mis necesidades y seguir ayudando económicamente a mi familia. El siguiente relato contiene situaciones de carácter sugerente y está dirigido exclusivamente a personas mayores de 18 años. Si eres menor de edad, se recomienda no continuar con la reproducción de este contenido. Hola, soy Fausto Morocho, y aquí presento un relato de Carlos, una historia de suspenso, fantasía y romance. Pónganse cómodos y, si es necesario, les recomiendo usar audífonos para una mejor experiencia de audio. Espero que lo disfruten. Bajo el poder de mi hechizo. Todo empezó cuando me quedé sin empleo. Desde muy temprana edad vivía en la ciudad por mi propia cuenta y al quedarme sin trabajo empecé a buscar usando medios publicitarios como periódicos y escuchando estaciones de radio. Ya que en aquellos tiempos aún no existían las redes sociales como hoy en día. Vi la necesidad de sobrevivir con lo más mínimo y así vivía en la ciudad durante varias semanas. En ocasiones, iba a visitar a mi madre y a mis hermanos en Nabón. Aprovechando la visita me traía un poco de legumbres y hortalizas conmigo a la ciudad para mi consumo. Mi madre era una mujer que trabajaba en el campo junto con mis hermanos. En una ocasión en que visité su casa, recuerdo que toqué la puerta del cuarto de mi hermana Cristina. Hola, ¿quién eres? Soy yo, Carlos. Tu hermano. En ese entonces, cuando abrí la puerta, entré para preguntarle sobre un plan que teníamos. Me sorprendí al verla sentada sobre su cama, leyendo un libro, pero me sorprendió aún más el título de aquel libro, que decía, Brujería para principiantes. Yo solo me reí y le pregunté. Cristina. ¿Pero por qué lees eso? ¿Acaso te has vuelto loca? Hola, Carlos. No es nada. En ese entonces me puse a pensar en las historias que mi madre contaba sobre los brujos cuando yo era niño. Recordé a un brujo que vivía cerca de mi pueblo, y pensé que tal vez ella tenía razón, que el bien, el mal y la hechicería realmente existían. Al parecer, aquel brujo del que mi madre hablaba aún seguía activo, ofreciendo sus servicios, y la magia que practicaba podría ser real. En ese instante, Cristina me miró con desprecio y nerviosismo a la vez, y me dijo: Mira, Carlos, la brujería es mucho más real de lo que puedes pensar. Cristina. ¿Pero por qué usar los poderes de un brujo? Para eso hay un solo Dios. Pero en ese entonces me dio curiosidad saber más sobre los trabajos del brujo,
ya que estaba sin empleo y pasando por esa situación. Aunque no soy creyente, hasta el día de hoy no creo en los brujos, quise saber más. Me acerqué a mi hermana y, algo enojado y nervioso, le dije: ¿De verdad quieres darle una oportunidad a ese chico, verdad? Mamá fue muy clara en que no está de acuerdo con él. Aún así quieres salir con él. Ay, claro que no, Carlos. Siempre haces que me enoje contigo, cuando me haces preguntas incómodas. Yo solo te pregunto. No tienes por qué enojarte conmigo. Y tú eres mi hermana pequeña. Mi deber es cuidarte. Ay, Carlos. Es mejor que te vayas de mi cuarto. Ve a ayudar a mamá en algo. Cuando apenas salí de su cuarto, me cerró la puerta con fuerza. Sin embargo, alcancé a ver cómo sus mejillas se sonrojaban de vergüenza y enojo por lo que le pregunté. Cuando ya estuve afuera, me di cuenta de que algo raro estaba pasando, lo que confirmaba mis sospechas. Me parecía bastante absurdo y estúpido, diría yo, pero no pude quedarme tranquilo. Regresé otra vez y golpeé la puerta. Esta vez, ella abrió. Otra vez tú, Carlos, déjame estar sola, por favor. Ya es suficiente. Yo bromeando y sonriendo. Traté de quitar el enojo que ella tenía. Cristina. Tal vez hacen trabajos para poder encontrar un empleo. Entonces Cristina, sonriendo y un poco enojada, contestó: No precisamente hay hechizos para conseguir un trabajo, pero sí hay algunos para mejorar la suerte. Abrir caminos y lograr riquezas. Yo terminé, por desesperación, haciéndole caso a mi hermana y siguiendo las instrucciones para un hechizo, pensando en hacer una limpia, usar huevos o incluso cartas españolas, pensé eso según yo. Esperé algunos días y tuve que desechar todo para eliminar las supuestas malas vibras de mi departamento. Como yo vivía solo, eso significaba que las malas vibras provenían de mí. Sin embargo, estaba impaciente, porque desde el inicio yo era bastante incrédulo. A pesar de todo, visitamos la casa del brujo junto a mi hermana y pedimos suerte para conseguir trabajo. Él realizó el trabajo, justo como yo había pensado anteriormente, la limpia y otras actividades. En aquel entonces era un viernes a las 12 de la noche. Después de todo, regresé a la ciudad. Estaba desesperado por conseguir empleo, y un par de días después me enteré de que, a 2 cuadras de donde vivía, iban a abrir un nuevo supermercado y estaban solicitando personales. Empecé a pensar que alguno de los puestos podría ser para mí, así que fui a dejar la solicitud de empleo. Por fortuna, fui contratado. Eso me llevó a creer que el brujo al que llevó mi hermana era real. Así que pensé para darle el uso para otros fines. Tiempo después llegó a vivir una vecina que terminó de mudarse cerca de mi departamento. Desde que la vi, comenzó a despertar en mí una llama de deseo hacia ella, algo que era incontrolable de mi parte. Su nombre era Sandra, una mujer muy hermosa y joven. Tenía el cabello castaño y lacio, casi hasta la cintura, sus ojos claros, y su piel era blanca, su mirada penetrante y su cuerpo, para mí, simplemente espectacular. Era la mujer perfecta, de quien me había obsesionado y, podría decir, hasta enamorado. Lo malo era que, a pesar de ser perfecta, su situación de vida no lo era tanto, pues estaba casada. Pensé, qué mala suerte, qué frustración. Así que solo me quedaba divagar con la idea de que Sandra fuera mi novia, mi esposa, mi amante, la madre de mis hijos. Sandra era una mujer que me tentaba mucho, y es que yo sentía que también era correspondido, porque cuando la saludaba en el pasillo, veía cómo se ponía nerviosa, como si tuviera ganas de conversar conmigo. Creo que se dio cuenta de que me gustaba, y tal vez yo también a ella, y eso hizo que mis pensamientos se intensificaran aún más. Su esposo se llamaba Andrés.
Ese sí era un patán de primera, era un borracho, agresivo y, sobre todo, infiel. Lo sé porque en algunas ocasiones, por mi soledad, acudía a visitar a las cariñosas y llegué a verlo allí, acompañado de ellas. En mis pensamientos decía, ¿qué le pasa a Andrés? Tiene una mujer hermosa, muy amable, sociable y respetuosa. No había duda de que Sandra era una mujer increíble. En mi caso, yo justificaba mis acciones porque estaba solo. La verdad, me puse a pensar mucho en por qué él le faltaba el respeto a Sandra. A una mujer así no se la desprecia ni se la ofende de esa forma. Fue entonces cuando empecé a idear un plan, tal vez, con la brujería, podría intentar alejar a Andrés de Sandra y así tener el camino libre para conquistarla. Pero, en el fondo, pensaba que todo eso era un sueño imposible. Aún así, mi nueva fe en la brujería me hacía creer que podría volverlo realidad. Días después regresé a mi pueblo a visitar a mi familia. Fui al cuarto de mi hermana Cristina, pero ella no estaba. Encontré su libro y lo revisé un poco sin que se diera cuenta. Era de noche, y cuando salí de su cuarto, pregunté por Cristina a mis otros hermanos, pero ellos solo se rieron mirándome. Les pregunté por qué se reían. Y fui hacia la parte de atrás de la casa. Allí alcancé a ver a Cristina muy abrazada y besándose con un chico, al parecer, era el que no le agradaba a mi mamá. Aquello me resultó increíble, porque cuando fuimos a visitar al brujo, él me había contado que ella le estaba pidiendo que hiciera un trabajo, y eso era exactamente lo que acababa de ver. Era el resultado de esos trabajos de brujería. Con eso, me quedé aún más asombrado del supuesto poder de la brujería. Así que decidí visitar al brujo por segunda ocasión, esta vez con otras intenciones. Fui solo y con algunas dudas. Cuando llegué, me hizo un trabajo casi similar al anterior. Le expliqué lo que quería, separar a Andrés de Sandra. Logré conseguir fotos de ellos y se realizó todo el ritual con esas imágenes. Luego, el brujo me explicó el siguiente paso, debía quemarlas como parte del trabajo de brujería. Lo hice y arrojé las cenizas por debajo de la puerta del departamento de Sandra. Puse mucha fe en ese trabajo, realmente deseaba destruir ese matrimonio y que Sandra se enamorara de mí. Esta vez fui muy paciente. Incluso repetí el trabajo de brujería unas 2 veces más. Una vez escuché cómo Andrés llegó borracho y golpeó a Sandra. En ese momento, más que separarlos, yo quería una venganza contra él, por medio de la brujería. Pasaron varias semanas y, un día, ocurrió una situación que paralizó a todos los vecinos, había luto en el ambiente. La razón fue que Andrés había sido encontrado muerto en el edificio. Al parecer, la noche anterior llegó tan ebrio que perdió el equilibrio al subir las gradas y cayó rodando, muriendo de forma instantánea. Se quebró el cuello. Su cuerpo quedó tendido en el suelo, con la cabeza completamente girada a 180 grados. De su boca salía mucha sangre y tenía varios dientes rotos. Verlo así era realmente espantoso, y aquello me impresionó profundamente. De inmediato pensé que la brujería finalmente había actuado, separando a Andrés de Sandra de la peor manera posible. Sentí que la magia no se anda con rodeos, que simplemente entra y destruye todo a su paso. Acepto que puse mucho odio en ese trabajo oscuro, y me causaba cierta culpa pensar que yo había provocado o traído esa situación. Pero, en el fondo, no me importaba haberme convertido en un asesino por brujería, porque gracias a eso ahora tenía el camino libre para enamorar a Sandra. Así que, sin dudarlo, fui a hacer otro trabajo de brujería para que ella cayera perdidamente enamorada de mí. Logré obtener otra fotografía y la pegué junto a la mía, tal como el brujo me había explicado. Usé la cera de una vela roja bendita e hice una figura en forma de corazón.
Coloqué nuestras fotos en el centro de la cera convertida en corazón y de esa forma, esperé a que la cera se secara y quedara sólida, como símbolo de que nuestras vidas quedarían atadas. Después, enterré la figura de cera en una maceta que tenía unas hermosas flores naturales que mi madre había traído de Nabón para decorar mi departamento. Y fue así como las cosas comenzaron a acomodarse a mi favor. Una tarde, cuando regresaba del trabajo, la lluvia era tan intensa que casi no se podía ver nada alrededor. Yo llevaba paraguas y, a lo lejos, en una vereda, pude distinguir la silueta de una mujer. Era inconfundible, mejor dicho, parecía la silueta de un ángel caído del cielo para enamorarme. Era Sandra. La lluvia la había sorprendido en plena calle, y ella estaba junto a la puerta de un local comercial, esperando a que pasara. Por suerte, no se estaba mojando. Me acerqué a ella y le dije: Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Puedo compartir mi paraguas contigo? Vamos a casa, ya la lluvia es muy poca. Hola Carlos. Gracias, esperaré a que deje de llover. Vamos Sandra. No deberías estar aquí. Las calles son muy peligrosas, más aún estas horas de la tarde. Y así, logré convencerla, y fuimos juntos. Ella, agradecida por el gesto de caballerosidad y preocupación, se mostró muy amable. Fue muy agradable estar con Sandra, verla sonreír era para mí lo más maravilloso de la vida. Yo estaba perdido de amor por ella. Lo más fascinante ocurrió cuando llegamos al edificio. Sandra me invitó a pasar a su departamento y, por cortesía, me ofreció un café. Yo, sin dudarlo, acepté todo lo que me ofrecía. No tardamos en tomar confianza. Después de conversar un rato, nos pusimos de acuerdo y comenzamos a preparar la cena. Siempre he sido una persona muy hábil en la cocina y hasta el día de hoy sigo siéndolo. Me encanta cocinar. Así que fui a mi departamento a traer algunos ingredientes y le preparé unos tacos al estilo mexicano. Ella se sorprendió con lo que preparé y me dio las gracias. Encantada, Sandra sacó una botella de vino que guardaba en una de sus vitrinas. Noté cómo me miraba con deseo, de una forma que no se podía ignorar. Sentí que ella guardaba un sentimiento profundo, muy parecido al que yo había sentido por ella desde hace tiempo. Parecía que no le importaba que su esposo acababa de fallecer, esa noche se veía muy feliz conmigo. Llegué a pensar que deseaba mi compañía tanto como yo la suya. Sin embargo, también me puse a pensar, ¿cómo era posible que tuviéramos tanta confianza en tan poco tiempo? Después de todo, esa visita improvisada se convirtió en una cita romántica en la que hablamos de muchas cosas de la vida y de nuestro pasado. Disfruté mucho la conversación con ella, y había tanto en común entre nosotros que parecía que estábamos hechos el uno para el otro. En aquel lugar había una especie de magia, un fuego que nos envolvía y atraía nuestros cuerpos. Era inevitable no besarla en la primera oportunidad que tuve, y lo mejor fue que ella me correspondió. Mi corazón se aceleró y mis manos comenzaron a acariciar suavemente su rostro. Me sentí profundamente atraído por el aroma de su cabello y de su piel que inundaban mis sentidos. La pasión entre Sandra y yo fluía como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo, quizá desde otra vida. Poco a poco nos dejamos llevar por ese momento, por esa conexión intensa que crecía entre nosotros. Sandra era fascinante y yo me sentía el hombre más feliz del mundo al tenerla entre mis brazos. Me sentía pleno y el hombre perfecto. Ella me miraba de una forma tan tierna, tan noble y transparente, que parecía mostrar todo lo que sentía en su interior. Y cuando empezamos el acto, ella gimió con más fuerza y me abrazó muy fuerte. En voz baja, me confesó que no esperaba sentir algo así. Cuando miré sus ojos, vi que se llenaban de lágrimas, pero no de tristeza, sino de emoción, de alegría, de amor,
la pasión que ella sentía. Me di cuenta de que estaba viviendo el momento con la misma intensidad que yo. Sentí que, por fin, ambos éramos libres de expresar lo que llevábamos guardado. Como si todo lo que había estado oculto saliera a la luz, y sentía una mujer muy correspondida en ese instante. Y todo fue tan intenso y perfecto que al final, terminamos quedándonos dormidos, muy abrazados en su cama. Al amanecer, la alarma sonó y nos despertó. Eran las 7 de la mañana. Maldición, yo tenía que estar en el trabajo. Así que me levanté deprisa, me vestí, le di un beso a Sandra, me despedí y fui a mi departamento a ducharme y cambiarme de ropa. Luego me dirigí hacia el trabajo. Así nació esa increíble relación con Sandra, mi mujer ideal, la que me daba tanta felicidad. Las cosas entre nosotros se dieron muy rápido, tanto así que, al siguiente mes, Sandra ya se había mudado a mi departamento y comenzamos a vivir juntos. Todo era increíble, reíamos mucho, hacíamos el amor las veces que queríamos, compartíamos momentos, y no había secretos entre nosotros, bueno, al menos de mi parte sí tenía secretos. En el que yo había hecho un trabajo de brujería para obtener su amor, y aquel otro que, según yo, había provocado la muerte de Andrés, su esposo. Pero, evidentemente, nunca se lo iba a decir. No era tan torpe como para hacerlo. Además, en la familia de Sandra ya habían sido víctimas de brujería por parte de una vecina, lo cual provocó que quebraran el negocio familiar. Por eso, ellos guardaban mucho recelo hacia esos temas. Así que mi secreto debía permanecer oculto. Tenía decidido llevármelo a la tumba. Por nada del mundo podía revelárselo a Sandra, eso sería fatal. Pasaron algunos meses, y un fin de semana fui a visitar a mi familia en mi pueblo, que pertenece a Nabón. Le conté a mi madre lo que estaba viviendo con una mujer llamada Sandra. Ella se sintió muy triste y enojada, y yo, la verdad, me sentí muy culpable por haberme ido a vivir con Sandra sin haberle contado antes. Entonces, mi madre, muy molesta, me dijo: Hijo, tú no sabes en qué te has metido. ¿Por qué lo hiciste? ¿Acaso no soy tu madre para que me lo cuentes? Empezar la vida en pareja no es fácil, Carlos. En ese entonces vi a mi madre llorar y se llevó las manos al rostro por un momento, tratando de contener el llanto. Pero las lágrimas rodó por su mejilla. La vida en pareja no es fácil, hijo, no todo es amor ni ilusión. Hay pruebas, hay dolor y hay decisiones que marcan para siempre. Solo te pido que pienses bien las cosas, que no te dejes llevar por impulsos, porque, a veces, lo que parece felicidad puede convertirse en sufrimiento. En ese instante, me tomó la mano y me abrazó muy fuerte con lágrimas en su rostro. Y lloramos los dos. Lo siento mucho, mamá, estoy muy consciente que tomé una mala decisión sin contar contigo. No pude esperar, estuve muy emocionado. La verdad, después de todo, me sentí muy culpable. Estuve muy arrepentido de haber tomado esa decisión sin contarle a mi madre. Era un sábado por la noche, y al día siguiente, domingo por la tarde, viajé a la ciudad de Cuenca. Me transporté en uno de los buses llamado Transporte Ciña. Cuando llegué a mi departamento, vi que Sandra también estaba llegando de su trabajo. Venía con un pequeño gato en sus brazos, que había encontrado indefenso y abandonado en la calle. No lo pensó dos veces y decidió llevárselo. Era un gatito blanco con negro, muy bonito. Tendría unos 3 meses de nacido. Era muy amoroso y juguetón. De inmediato nos encariñamos con él, le compramos su casita y algunos juguetitos. Era como nuestro hijo. Le pusimos de nombre Simba al pequeño felino, y él complementaba nuestro amor de hogar. Todo esto dio paso a que Sandra y yo empezáramos a pensar en la idea de tener un bebé. Así que le pedí que se casara conmigo y que hiciéramos realidad nuestro sueño de vivir una vida juntos, llena de amor.
Una noche llevé a Sandra a caminar por el Parque Calderón de la ciudad. Era una noche nublada y fría. Traté de hacer tiempo hasta la medianoche, y cuando llegó ese momento, me arrodillé ante ella y le pedí que fuera mi esposa. Le entregué el anillo de compromiso, y ella aceptó muy feliz. Yo sentí una gran alegría. Mi vida ahora tenía mucho más sentido. De esa forma, por fin había logrado lo que tanto había anhelado. Después de todo, Sandra y yo regresamos al departamento con la ilusión de tener un bebé que tanto deseábamos. Nos dejamos llevar por intensos momentos de pasión, donde los besos, las caricias y nuestro amor parecían llenar la habitación de satisfacción y en el placer. Así pasaron varias noches. Sandra y yo estábamos muy decididos a que ella quedara embarazada y poder formar una familia. Todo parecía ir bien, éramos muy felices. Pero cuando las cosas no están hechas con honestidad, con solidez y con amor real, cuando una mentira sostiene la realidad, es muy probable que, con el tiempo, su base se fracture y todo lo construido colapse de forma violenta. Una noche, cuando llegué del trabajo, se me hizo muy extraño no ver a Sandra en el departamento. Cuando ella salía con amigas, siempre me avisaba, pero esta vez era distinto. Entré y encendí la luz. Había un caos en la habitación. En el closet faltaban sus cosas, su ropa, sus accesorios, sus zapatos. Me pregunté, confundido, ¿qué está pasando? El nerviosismo se apoderó de mí. Entré en pánico. Todo indicaba que Sandra se había ido. No entendía por qué había hecho mal. De inmediato comencé a revisar todo el departamento. Intenté llamarla, pero no contestaba. Desesperado, seguí buscando alguna señal, alguna nota. Al llegar a la sala, lo vi. La maceta de flores que mi madre me había regalado estaba rota en decenas de pedazos, con la tierra esparcida por todo el piso. En ese instante lo recordé. Allí estaba enterrado el trabajo de brujería que le había hecho a Sandra. Sentí un golpe en el pecho y pensé, seguramente, el estúpido gato haya tirado la maceta y dejado al descubierto aquello que yo había ocultado bajo la tierra. Estoy seguro de que Sandra lo encontró. Y entonces lo entendí. Ella vio la verdad. Sandra no creía en esas cosas. Le desagradaban. Y ahora sabía lo que yo había hecho. Busqué desesperadamente el amarre por todas partes, pero no estaba. En su lugar, encontré una nota. Ella me decía: Carlos, no sé por dónde empezar. Me duele escribir esto, pero es necesario. Hoy descubrí algo que jamás pensé encontrar, algo que rompió por completo lo que sentía por ti. Yo creía que lo nuestro era real, que lo que vimos venía del corazón, pero ahora no sé qué fue verdad y qué no. Encontré aquello que escondías, y con eso entendí muchas cosas. No puedo explicar con palabras lo que sentí: miedo, decepción, tristeza. ¿Cómo pudiste hacer algo así conmigo? Yo te abrí mi vida, confié en ti, te entregué mi amor sin condiciones, y tú decidiste manipularlo todo. Nada de eso es amor, Carlos, eso no es amor. Tal vez tú creías que estabas haciendo lo correcto, pero no. El amor no se obliga, no se amarra, no se fuerza. Me voy porque necesito alejarme de todo esto. Necesito recuperar mi paz, mi libertad, y también entender si lo que sentí alguna vez fue mío o solo una ilusión. No me busques. No intentes encontrarme. Estoy embarazada, pero aseguraré que nunca conozcas a tu hijo. Y por favor, no vuelvas a hacerle esto a nadie. Adiós, Carlos, para siempre. En ese momento me senté a llorar, pero ¿qué diablos había hecho? Todo el mal que causé, y yo ni siquiera sabía que ella estaba embarazada. Quizás esa noche me estaba esperando para darme la noticia, y yo lo arruiné todo por completo. Me sentía un asqueroso bastardo. Y me tragué la saliva yo mismo.
por el miedo, coraje y tristeza. Estaba destrozado por dentro, miserable, y me daba asco a mí mismo. Perdí lo que más había amado en la vida. Para mí, ya nada tenía sentido. Perdí las ganas de trabajar, las ganas de vivir. Me quedé encerrado en el departamento por mucho tiempo. Incluso perdí el empleo y sobreviví con los ahorros que tenía destinados para la boda con Sandra. Mis esperanzas se desvanecían cada vez más cuando me enteré, por una prima de Sandra, de que ella se había provocado un aborto. No quería tener a nuestro hijo, no quería nada de mí. Quería borrarme de su vida, sepultarme en el pasado. Según lo que dijo su prima, aquel hijo, que habría nacido de un amor manipulado por la brujería, sería para ella una aberración, un estorbo indeseable para ella. Eso terminó de romperme el alma. Me hizo entender que lo destruí todo por completo usando brujería, por un estúpido capricho de tener a Sandra en mi vida. No solo acabé con la vida de Andrés y la de mi hijo, también destruí la de Sandra y la mía. Hasta el día de hoy vivo condenado con mi soledad. Tengo 38 años, vivo en ciudad de Orange, New Jersey. En la calle 801 de la Park Avenue, Puerta Blanca, edificio color azul. Y yo nunca más pude tener una mujer a mi lado. No he tenido suerte en el amor y, en el fondo, creo que no soy merecedor de un amor noble como el que Sandra me dio. Les comparto este relato para que piensen y reflexionen sobre las consecuencias de intentar controlar la vida de otros, ya sea para bien o para mal. A veces es mejor dejar que la vida siga su curso, permitir que nos sorprenda con sus propios caminos. Porque intentar forzar el destino con brujería es jugar con Dios, hacer algo que no somos. Podemos ser sabios pero no un Dios. Y todo lo que se construye desde la oscuridad, tarde o temprano, termina en tragedia oscura. Como la mía. Gracias por acompañarme en este relato. Te invito a compartirlo con tu familia y amigos.